El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos desde Mañanas Blue. Amanecemos con el presidente Petro en modo contraataque, presentándose en su alocución de anoche como el adalid de la lucha anticorrupción, que su vida política, dice el presidente Petro, se la ha dedicado a denunciar y a destapar escándalos, eso sí, sin asumir ninguna responsabilidad en el propio en el que sacude su gobierno, que es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tumbó a una funcionaria de la Casa de Nariño y salpica a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo nombrados por él. Pero no solo eso, sino a congresistas afectos a su gobierno. La teoría del presidente Petro es que aquí él ha destapado todos los escándalos, habló del de Bogotá, habló del paramilitarismo, pero además denuncia sin pruebas, dice que en Ecopetrol se han perdido decenas de miles de millones de dólares y que Ecopetrol ha pagado con platas públicas del petróleo colombiano a grupos paramilitares, y dice que lo de la Unidad de Gestión de Riesgo es una corrupción incubada desde hace 8 años, le pide a la fiscal que investigue, quiere decir que habría comenzado en el gobierno Santos. Se le olvida al presidente Petro que él fue quien escogió a Olmedo López y que este mismo Olmedo López y su cómplice Sneider Pinilla están en plan. Cuando el presidente estaba hablando anoche en la televisión, ellos dos, los implicados, estaban reunidos con gente de la Fiscalía entregando las primeras pruebas del escándalo de corrupción. Ellos arrepentidos y en plan de pedir perdón. Ya vamos a hablarles de lo que dijo el presidente Petro anoche, hablando de una corrupción estructurada y profesional, dijo en entidades del Estado, atacando a los abogados de Olmedo y de Sneider, que son los hermanos Moreno, a los que acusa de direccionar el escándalo. El presidente no asumiendo ninguna responsabilidad, no en plan de contar quién dio la orden, en la Casa de Nariño, por supuesto, para comprar, para la operación de compra de votos con platas de la Unidad de Gestión de Riesgo. De eso es de lo que se trata este escándalo. El presidente, en una locución un poquito ambigua, hablando de escándalos del pasado. Bienvenidos, no aportó pruebas el presidente Petro, que habló de Ecopetrol. Ese tema de Ecopetrol, si llega a ser cierto, por supuesto, sería terrible, pero el presidente lo menciona como si estuviera hablando del paisaje de Colombia. Dice que en Ecopetrol y en la DIAN y en el FOMAC, que a propósito se ha convertido, ese fondo para manejar la salud del magisterio, se ha convertido en una caja de Pandora. Lo empeoraron, terminó el modelo actual, el modelo pasado, el 1 de mayo, y el modelo actual, el que implementó este gobierno, empeoró la situación de los maestros. Van apenas 8 días desde que el gobierno asumió a través de Fiduprevisora el servicio de salud y estamos llenos de denuncias, de las que les vamos a hablar en segundos, denuncias de muchos maestros y profesores que se quedaron de la noche a la mañana desde el 1 de mayo sin tratamientos para enfermedades normales o de alto costo. Y están suplicando un poquito de atención. Responde con algo de indolencia el gerente del FOMAC, diciendo que están haciendo lo mejor que pueden, que tienen razón en las denuncias, pero pidiendo paciencia. Bienvenidos, tenemos muchas historias para contarles. Hoy rinde declaración en la Fiscalía Luis Eduardo López, que es el contratista, el hombre de la firma impoamericana Roger Sass, el contratista que se quedó con el contrato, que fue la piedra inicial de la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Este señor que maneja los secretos, que sabe cuánta plata le dio a Sneider Pinilla para después repartirla en maletines en efectivo a los congresistas. Vamos a hablarles en segundos de los efectos políticos, porque el Congreso está a punto de parálisis. Ya se paralizó ayer la discusión sobre el debate a la jurisdicción agraria. La reglamentación de ese proyecto quedó en veremos en la Comisión Primera del Senado de la República, pero podría pasar lo mismo con la reforma pensional y la nueva reforma salud. Inevitables consecuencias de este escándalo de corrupción. Hacen algunos intentos los congresistas del pacto histórico para no relacionar la corrupción con el trámite legislativo. Hablando de salud, les contaré de las intervenciones, la última, la del gobierno, que se metió
a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Es un nombre largo que describe el servicio de salud de clínicas, hospitales y puestos de salud para 6 localidades en el centro y en el oriente de Bogotá. Si usted está en Santa Fe, en San Cristóbal, en Los Mártires, en La Candelaria, en Antonio Nariño o en la zona de Rafael Uribe, el gobierno nacional es el que lo va a atender hoy. Protesta del alcalde Galán, que dice que está afectando esa intervención forzada, como la de la CPS, está afectando la autonomía de Bogotá. Y les voy a contar de noticias a propósito de Ecopetrol, del desplome terrible, dramático, de las utilidades, que fueron solamente de $1.000 millones el año pasado. Han caído más de 65% en los últimos 2 años, y del subsidio que anuncia el gobierno para los taxistas. Les prometieron, para compensar los aumentos en el precio de la gasolina, van a darles 453.000 pesos a 21.000 taxistas que están en el Sisbén, según informa el director de Prosperidad Social, don Gustavo Bolívar. Bienvenidos, los acompañamos con historias, con noticias de Colombia y el mundo. A partir de esta mañana, ya les hablaré de la intervención esta mañana, la incursión del ejército israelí en Rafah. Y les contaré de la efeméride del día, que es el Día de la Victoria de Europa, un 8 de mayo. En 1945, hace 79 años, los aliados en la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición de los nazis de Hitler. Se están cumpliendo hoy 161 años de la promulgación de la Constitución de Río Negro, la piedra fundacional de nuestro sistema democrático. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos, obviamente hablando de corrupción, de los protagonistas, de la tambaleante salud de los maestros y de los esfuerzos esta mañana de la comunidad internacional para que Netanyahu detenga la incursión en Rafah. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Primero, pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Olmedo López, ya comenzó su declaración ante la Fiscalía por los hechos de corrupción en esta entidad que iniciaron con el polémico contrato de los carrotanques en La Guajira. Ustedes y yo lo sabemos, en el camino nos equivocamos. No podemos repetir las malas prácticas y me arrepiento. Sneider Pinilla rendirá su versión ante la Fiscalía, que hoy le otorgó un esquema de seguridad mientras él pidió perdón al país. Primero que todo quiero pedirle perdón al país y a la sociedad por los actos que se presentaron. La noticia del día son los chats que demostrarían el encuentro entre Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, y Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en Montería. El director me mandó para reunirme contigo. Me dices dónde puedo llegar a esa hora. Y Pinilla agrega una petición particular luego de recibir la respuesta positiva. Algo reservado, por favor. En plenaria del Senado de la República, el presidente de esa corporación, el senador Iván Name, negó haber recibido dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo. Mi proceder democrático es contraevidente al decir que lo recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, se hizo presente en la plenaria, pero allí guardó silencio, no habló absolutamente nada sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques en el departamento de La Guajira. Algunos representantes como Jennifer Pedraza y Hugo Lozano exigieron la renuncia de Calle. Reitero señalando que la garantía que se necesita para que estos debates puedan darse de manera transparente es que usted, señor presidente Andrés Calle, que es quien hoy está denunciado, pues se aparte de su cargo como presidente de la Cámara. Yo creo que el gobierno nacional tiene que entender que en este Congreso de la República no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción. Senador Ariel Ávila. La posición nuestra de este grupo, de este colectivo, es que el partido expulse al señor Iván Name del partido. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones. En una alocución nacional, el presidente Gustavo Petro aceptó que la corrupción se enquistó en su gobierno. No solo se trató de los carrotanques de La Guajira, sino también de Ecopetrol, el FOMAC y de otras instancias. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la Petrolera Nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Y además pidió a la Fiscalía investigar los contratos de los últimos 8 años de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, justamente en el periodo del expresidente Iván Duque. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos.
Servisalud me dice que no contrataron con ellos, allá no le van a dar medicamentos, no le van a dar nada. Crece la inconformidad de los maestros que desde que arrancó su nuevo modelo de atención en salud han tenido inconvenientes en el servicio. El FOMAC asegura que está trabajando para mejorarlos. El viacrucis que están viviendo cientos de docentes colombianos para acceder al servicio de salud se refleja en la angustia e indignación, como el de esta mujer rogando por atención médica para su hermano. Ayúdenme, ustedes como profesores, ayúdenme. Que lo que hizo FECO está mal, lo que está haciendo el ministerio está mal. El FOMAC, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, respondió y aseguró que están trabajando para resolver los inconvenientes. Tienen la razón, nos permitan también que todo lo que tenemos preparado para garantizar la atención en esta transición se pueda dar de una manera estructurada y ordenada. La Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la Subred Centro Oriente en Bogotá, una situación que impacta a las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó esa decisión del gobierno nacional. Si bien el mismo Ministerio de Salud en su última calificación consideró que la Subred Centro Oriente representaba un riesgo bajo, sabemos que existen problemas estructurales e históricos que deben ser solucionados. Por eso, el pasado 29 de abril tuvimos una conversación con el superintendente, donde le expusimos el plan de sostenibilidad financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del gobierno nacional para superar los retos que tienen las subredes. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención. Le respondió el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Lo que hablamos con el alcalde Galán fue una negociación, de un acompañamiento en todo el proceso de implementación del modelo, y claro que va a tener nuestro acompañamiento, pero no es posible que la superintendencia conozca que se están infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas y no haga absolutamente nada y mire para otro lado. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero y esto no es una tarea fácil. La vicepresidenta Francia Márquez respondió a los cuestionamientos sobre la baja ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad, que solo llega al 0.14%. Las altas tarifas de energía en el Caribe fue el tema principal que se abordó en el encuentro de barrios populares de Barranquilla, donde el ministro de Minas, Andrés Camacho, tomó la vocería delante del presidente Gustavo Petro y anunció 3 medidas para frenar esas alzas en el servicio. Una de ellas tiene que ver con la refinanciación de la llamada opción tarifaria que se implementó en pandemia, pues esta medida no fue aceptada por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que esta deuda será asumida por el Estado. La nacionalización de la llamada opción preferencial, que es una deuda que hoy cada familia tiene con las empresas de la energía eléctrica por decisión de Duque, porque al congelar las tarifas no le contó a la ciudadanía que eso era una deuda y ahora la tienen que pagar. Lo que hemos acordado es que la nación paga esa deuda a cambio de las familias. Ecopetrol presentó el informe de los primeros resultados y utilidades del primer trimestre del 2024. Los números no mienten y se evidencia una caída del 29,1% anual en las utilidades, hasta de 4 billones de pesos en comparación del año 2023. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Lógicamente aquí estamos impactados una vez más por lo que fue la reforma tributaria y la mayor tasa efectiva de tributación, que se mantiene hoy en 35.6. El expresidente Joe Biden se fue con todo contra el antisemitismo. Too many people denying, downplaying, rationalizing, ignoring the horrors of the Holocaust. Avisos antisemitas, eslogans llamando por la aniquilación de Israel, el único estado judío en el mundo. Mucha gente niega y resta importancia o ignora el dolor del Holocausto. O también el 7 de octubre, incluyendo el indignante uso de violencia sexual por parte de Hamás para aterrorizar judíos. Israel comenzó la invasión terrestre de Rafah. En mensaje televisado, Benjamín Netanyahu confirmó que él había dado la orden y que las fuerzas israelíes ya controlan los pasos fronterizos desde el lado palestino. Los gazatíes huyen en masa a un campo que Israel declara zona segura, pero que no tiene agua, ni electricidad, ni servicios sanitarios. Se acaba de conocer además que Estados Unidos ha frenado la entrega de armas a Israel por su desacuerdo con la invasión de Rafah. בהסכמת קבינט המלחמה לפעול ברפיח. תוך שעות כוחותינו הניפו את דגלי ישראל במעבר רפיח והורידו את דגלי החמאס. América de Cali anunció a Jorge Polilla da Silva como nuevo director técnico del conjunto Escarlata para el segundo semestre del 2024. Hoy, a las 2 de la tarde, iniciará el juego que definirá el segundo finalista de la Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich, luego de que Borussia Dortmund venciera 2-0 al PSG en la otra llave. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa de con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Comenzaron a entregar pruebas ambos, Olmedo López y Sneider Pinilla, que estuvieron en diligencias ya ante la Fiscalía, y él le entregó unos chats que prueban su relación y que fue a Montería, dice él, a darle 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Estos son los dos señores a quienes el presidente Petro intenta descalificar, dice que se quieren salvar enlodando su dignidad y la del gobierno. Olmedo López y Sneider Pinilla, ambos en plan arrepentimiento y ambos pidiendo perdón, uno al presidente de la República y el otro, Pinilla, pidiéndole perdón al país. En momentos en que el presidente Petro estaba hablando de anticorrupción, estaban sus funcionarios corruptos entregando testimonios en la Fiscalía. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. En medio de versiones encontradas que decían que iría y no iría a la Fiscalía, finalmente Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, se presentó a su cita y así dio inicio a una serie de acercamientos previos con la justicia. Esto con el objetivo de que se le conceda un principio de oportunidad y salir bien librado de este escándalo por los carrotanques en La Guajira, que parece tener varios tentáculos de un entramado de corrupción que se venía gestando desde hace un par de meses atrás en la entidad. Tras esa diligencia de 4 horas, Olmedo López se disculpó con el país, pero también con el presidente Gustavo Petro. Primero, pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia, y no solamente él, sino todos los que han luchado por la transparencia y por la lucha anticorrupción en Colombia merecen que el país conozca la verdad. Por otra parte, este miércoles llegará el segundo compareciente. Hablamos de Sneider Pinilla, el primero en empezar a cantar salpicando al presidente del Senado Iván Name y al presidente de la Cámara Andrés Calle. El objetivo de Pinilla es acceder también a un principio de oportunidad. Sin embargo, las graves acusaciones que ya hizo le obligan a tener un sustento fuerte de testimonios y pruebas. Esto fue lo que dijo luego de recibir el esquema de seguridad por parte del ente acusador. Pedirle perdón al país y a la sociedad por los actos que se presentaron. Segundo, le doy gracias a la Fiscalía General de la Nación porque a partir de hoy ya cuento con un esquema de seguridad. Estamos esperando la aprobación del esquema de seguridad de mi familia y de mi hijo. Y tercero, el día de mañana, en el interrogatorio que tenemos, entregaremos las diferentes pruebas. Pero se siguen conociendo más detalles de esta olla de corrupción. Lo más reciente, los pantallazos de conversaciones entre Sneider Pinilla y Andrés Calle. En las imágenes se puede observar que el exsubdirector le habla a Calle y le pide concretar dónde sería el punto de encuentro en la ciudad de Montería, donde se habría entregado la maleta con los 1.000 millones de pesos. La fecha en WhatsApp dice que el encuentro se dio el 14 de octubre de 2023. Pinilla le dice a Andrés Calle lo siguiente: ¿me dice dónde puedo llegar? Algo reservado, por favor. A lo que Calle responde: sí, señor, atento a ti. Veámonos en mi apartamento. Finalmente, la conversación concluye con Pinilla diciendo que estará en ese lugar en 26 minutos, a lo que la respuesta fue un simple ok. Sobre este escándalo, tanto Olmedo como Sneider Pinilla se les entregó las garantías para seguir asistiendo a la Fiscalía con un esquema de seguridad por las amenazas en su contra, mientras avanzan estos acercamientos previos a una imputación. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan Esteban, gracias. Ahora, es cierto, Ricardo, esos chats de que nos vamos a reunir en Montería, esos chats solitos no prueban nada. Pero esos chats prueban una reunión a 2 semanas de elecciones. No, por eso, pero se pudieron haber reunido para lo que sea. Sí, a tomar un café. Sí. Pero lo que debe haber es una segunda prueba. La reunión fue para qué pruebas hay de que usted llevó el maletín con los 1.000 millones de pesos en efectivo. Sneider Pinilla dice que tiene fotos, que tiene videos, que tiene otros elementos que demostrarían que en esa reunión, según él
él le entregó 1.000 millones de pesos y en el al momento presidente de la Cámara. Y en el momento en que se pruebe que llevó los 1.000 millones de pesos y que Sandra Ortiz le entregó los 3.000 a Name, vendrá la siguiente pregunta: ¿quién dio la orden de la operación compra de votos? ¿Cómo fue gestada la operación? No es que al señor Sneider Pinilla, no vamos a ser, Héctor, tan ingenuos y que a Olmedo López les dio por comprar congresistas de su propia... de su propia iniciativa. Sí, aquí pero alguien está detrás. Alianza entre funcionarios y políticos para robar ha habido en el pasado. Voy a solamente decir sin una que cosa, necesariamente Néstor. alguien esté detrás. Ojo, porque aquí volvemos al mismo escenario del que estábamos hablando ayer. O esto pudo haber sido para aprobar las reformas nacionales, que sería el escenario mucho más grave, gravísimo para el presidente Petro, o aquí lo que hubo, que es otra hipótesis, es una maquinaria de políticos corruptos con funcionarios corruptos para aceitar maquinarias rumbo a las elecciones regionales. No estoy diciendo que sea el caso particular de esto que estamos hablando, pero recuerde usted, esto es solamente una ayuda de memoria, Néstor. Sí. Gabriel Calle, papá de Andrés Calle, presidente de la Cámara, resultó elegido el 29 de octubre como alcalde del municipio de Montelíbano, Córdoba. Es decir, estaba jugando en la campaña política en la que supuestamente se entregaron los 1.000 millones de pesos. No, solamente le doy elementos. Pero si cojo esa teoría y veo las fechas de los chats, Héctor, uno dice, la plata de la unidad de gestión de riesgo era para la campaña del papá de Andrés Calle. Obviamente eso tendrá que probar la justicia. Estamos todavía, y eso es lo que van a tener que aclarar fechas indican los señores que podrían estar... Sneider Pinilla y Olmedo López, quién dio la orden en caso de que haya habido orden, o por qué estaban feriando platas públicas de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Sí, hay que ver, todavía la versión es un poco extraña, yo insisto, Néstor, en el sentido de que, pues la verdad sería la primera vez, yo no digo que no haya pasado, pero en el pasado no se ha conocido que lo que haya es una distribución literal de maletas llenas de plata. Lo que hay son unos acuerdos alrededor de puestos que efectivamente se usan para robar, etcétera, pero hay como un camino que se recorre y no simplemente cuánto vale su voto, 1.000 millones o 4.000 millones o 3.000 millones y tenga la bolsa de plata. Eso, pues yo no me acuerdo, yo no sé si usted se acuerda que eso hubiera pasado en Colombia. Ha pasado en otros países de América Latina, pero en Colombia en particular no. Bolsas llenitas de plata, sí me acuerdo de algún episodio. Pero para seguir en el tema, este fue el motivo de la locución de anoche del presidente Gustavo Petro, que desde Barranquilla la grabó. El presidente que mete a Ecopetrol. Ecopetrol, ojo, una empresa listada en bolsas internacionales, acusada por el propio presidente de la República de ser una empresa corrupta. Yo no creo que le vaya a gustar mucho a los inversionistas. No creo que vaya a subir hoy la acción de Ecopetrol después del discurso del presidente, que dijo que se habían robado, la frase, Ricardo, usted la tiene, decenas de miles de millones de dólares. La frase exacta es: los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos para la petrolera nacional para financiar paramilitares y la política, personas paramilitares y la política. Y agrega, Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Una mancha. Yo nunca había visto un tiro en el pie de semejante magnitud. Digo, realmente no. No, bueno, Ecopetrol, vamos Paola, a ver qué pasa en las próximas horas. Ya usted nos va a contar. A no ser que el objetivo sea ese, ¿no? De la caída de las utilidades de Ecopetrol, pero el presidente de la República encabezando, o parece estar encabezando, la campaña. Ahora no hay ninguna prueba. Nadie ha llegado a la conclusión de que en Ecopetrol se robaron decenas de miles de millones de dólares para darse. Pero lo que pasa es que lo dice el señor presidente. No, yo sé, padre, que eso tiene fuerza. Yo sé de la gravedad. Por eso lo primero que le digo es, Ecopetrol es una empresa listada en bolsas de valores. Usted se imagina un inversionista de Ecopetrol, la estampida esta mañana, porque van a decir, bueno, esa es una empresa nido de corrupción en Colombia, ¿yo qué hago aquí? Los informes de las Pero empresas... ojo que es una fuente de mucho ingreso para el Estado, ¿verdad? Sí, claro. Por eso es un tiro en el pie, como dice Paola, porque bueno, estás pegándole a la gallina de los huevos de oro. Era la gallina de los huevos de oro, el presidente Petro diciendo que hay corrupción aquí y allá, y que lo suyo, lo de la unidad de gestión de riesgo, es un escándalo más. Caterina Ávila.
Buenos días, Néstor. El mensaje televisivo fue pregrabado y comenzó con un recuento del presidente Gustavo Petro de los hechos de corrupción que dice ha denunciado durante toda su vida. Nombró el carrusel de la contratación, Odebrecht e incluso incluyó los señalamientos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de su propio hijo Nicolás Petro. Hace casi un año se filtró una información de 2 miembros de mi familia que supuestamente habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la Nación investigar lo sucedido. El mandatario aseguró que la corrupción es un problema estructural y profesionalizado que se ha tomado varias instituciones del poder. Nombró a la fuerza pública y habló de presuntos nexos con el contrabando. También se refirió a la corrupción en el FOMAC y la Fiduprevisora y sus señalamientos alcanzaron a Ecopetrol. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Todo este discurso para llegar al centro de la discusión, a lo que tiene hoy al gobierno en graves problemas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que según él lo desobedeció en todo, tanto en las ollas comunitarias para La Guajira como en el plan para resolver el problema de agua en ese departamento. Reconoce el presidente Gustavo Petro que aunque la Corte Constitucional tumbó los decretos de la declaratoria de emergencia, esa no es una excusa para haber caído en hechos de corrupción tan graves. Sin embargo, el mandatario insiste en una narrativa según la cual hay una persecución de los abogados de Sneider Pinilla y Olmedo López en su contra. La estrategia de los abogados que defienden el principio de oportunidad, todos atacados por mí al estar relacionados con el cartel de la contratación de Bogotá o el cartel de la toga, quieren reducir la investigación a la contratación de los carrotanques. Sin embargo, es peor el contrato hecho para solucionar el problema de Caregato, en abierta desobediencia a las indicaciones del presidente. El mandatario pidió a la Fiscalía investigar todos los contratos de los últimos 8 años en la entidad. El discurso del presidente Gustavo Petro terminó con la conclusión a la que al parecer también llegó su gobierno, que el objetivo detrás de las revelaciones de Sneider Pinilla y Olmedo López es truncar sus reformas en el Congreso. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, 6 de la mañana, 27 minutos. Entre otras cosas, el presidente Petro dice, me desobedecieron en el tema de Caregato, en el contrato de la Unidad de Gestión de Riesgo en Caregato. Me desobedecieron porque no era el programa de gobierno en el tema de los carrotanques, en el tema de ollas comunitarias. Es decir, al presidente Petro, por otro lado, termina confesando lo mucho que lo desobedecen dentro del gobierno. Las consecuencias políticas de este escándalo apenas comienzan a gestarse. Hay una crisis grande en el Partido Verde, mientras se paralizan las reformas con las que intentaba navegar, para utilizar su expresión, el gobierno nacional. Carolina Otero. Néstor, buenos días. En medio de los escándalos políticos que sacuden a Colombia, se presentó un enfrentamiento entre Claudia López y Sergio Fajardo. Y es que el desencadenante de esta disputa fue la decisión de Claudia López, recordemos, de renunciar al partido Alianza Verde en respuesta al escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que recordemos también salpicó al presidente del Senado, Iván Name, también miembro de este partido. La exalcaldesa de Bogotá tomó una postura firme, según ella dice, contra la corrupción, pero su decisión terminó desencadenando una serie de críticas y además una preocupación por la posible ruptura de este partido. Así fue el caso de la representante Catherine Jubinao, quien lo expresó. Lo digo con dolor y con profunda tristeza. El Partido Verde ya no representa sus valores fundacionales. El Partido Verde ya no es un abanderado del cambio cultural ni del cambio en las formas de hacer política. Ya no es abanderado de la ética pública. Ya no es abanderado de nuestro principal lema, y es que los recursos públicos son sagrados. Y es que la polémica aparece luego de que Claudia López hubiera manifestado abiertamente su rechazo hacia el presidente Gustavo Petro después de haberlo respaldado durante la campaña. Y es que también criticó a Rodolfo Hernández y lanzó ciertos ataques contra aquellas personas implicadas en el escándalo de corrupción, a lo que Sergio Fajardo respondió. Y entonces, para lavarse las manos, para que no le
digan oportunista, entonces decide hablar de mí. En privado, mi príncipe adorado, conversemos. En público, puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace. Así pues que Claudia desatada, corroborando lo que todos sabemos. Por su parte, el senador Inti Asprilla de la Alianza Verde se refirió a la exalcaldesa como oportunista y si bien reconoció la crisis que afecta a esta colectividad, declaró que lo adecuado es asumir la responsabilidad política ante los graves hechos de corrupción que salpican a varios congresistas de la Alianza Verde. Carolina Otero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:30, el presidente Petro en un discurso de 10 minutos se intentó desmarcar ayer del más grave escándalo de corrupción que salpica a su gobierno. Por ahora, bajo presunciones. Falta todavía que Olmedo López y Nader Pinilla entreguen las pruebas que señalan supuestamente a altos funcionarios del gobierno, como lo han dicho en medios de comunicación. Eso sí, llama la atención que la primera respuesta de Olmedo López luego de haberse sentado con la Fiscalía haya sido pedirle perdón al presidente de la República. Pero más allá de eso, varios elementos interesantes del discurso del presidente. Efectivamente, él pidió investigar a su hijo, a Nicolás Petro, pero luego cuando la Fiscalía hizo la investigación y lo capturó, se victimizó, asegurando que era una persecución política y que la confesión de su hijo, porque él reconoció haber recibido dineros de manera irregular, había sido hecha bajo tortura, confesión que a propósito, luego y de manera muy llamativa, Nicolás Petro rectificó. Habla de corrupción en la Fiscalía de Francisco Barbosa, habla de corrupción en alianzas entre la Fuerza Pública y las bandas de narcotráfico y de contrabando, habla de corrupción en el modelo de salud de los maestros. Él cambió el modelo y a 8 días de su entrada en vigencia el nuevo modelo pareciera peor que el anterior. Habla de la pérdida de decenas de miles de millones de pesos y de dólares en Ecopetrol para financiar personas, paramilitares y políticos, y agrega que Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación encubierto por órganos de control y sin investigación penal. No presenta pruebas de esta gravísima denuncia contra la principal empresa del país y hace referencia posiblemente a episodios de presuntas alianzas entre algunos funcionarios de la petrolera en Barrancabermeja y las autodefensas en los años 90, que a propósito investiga la JEP y de los que hubo noticia la semana pasada. Habla de un anillo de corrupción desde hace 30 años entre políticos, la Fuerza Pública y la DIAN para el contrabando. Y el presidente dice que el escándalo de gestión de riesgo es un caso de corrupción estructural y profesional que viene desde hace más de 30 años y que la plata que se roban de esa entidad va para el enriquecimiento personal. No reconoce que puede ser para aceitar campañas políticas u otro tipo de actividades. Dice que su directriz era no llevar agua con carrotanques a La Guajira y que lo desobedecieron. Y que el gravísimo episodio que le costó la cabeza a Sandra Ortiz, que era su consejera para las regiones, ojo, dice el presidente que es un caso más en la historia de la Unidad para la Gestión del Riesgo. No es un caso más, porque los testigos están declarando contra altos funcionarios de su gobierno y salpican las reformas que intenta sacar adelante. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. De intervenciones a EPS, llegamos ahora a intervenciones de IPS o las famosas S, que son, para que usted lo entienda mejor, los puestos de salud, las clínicas y los hospitales que en este caso atienden a pacientes de las localidades Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Los puestos de salud de esas localidades son los que integran la Surrep de Servicios de Salud Centro Oriente, al menos 21 puntos de los que la Superintendencia de Salud tomó el control ayer, aunque el alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Salud habían presentado un plan para resolver los indicadores de esa subred que presentaron porque saben que esta intervención puede ser el inicio de un plan para tomar el control de Capital Salud, la EPS de los bogotanos. Por ahora, la Supersalud intervino la subred Centro Oriente con el argumento de que encontró 30 hallazgos, 13 del componente de salud, de problemas en la atención a los pacientes, 13 de orden jurídico que están sin resolver y 4 financieros. Claro, es que la subred también tiene problemas económicos como gran parte del sistema de salud y por eso dice la superintendencia que había que sacar al distrito del manejo y tomar el control. También sale el gerente y la junta directiva para que pueda ser la superintendencia la que tome las riendas. Es otra intervención
aunque las anteriores, las de varias EPS, no han resuelto de momento las demoras en la atención de los pacientes, el suministro de medicamentos, la falta de insumos médicos y menos la crisis financiera. ¿Qué nos haría pensar que en este caso sea diferente? Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:35 a.m. Bajo fuego hoy Ecopetrol, tanto por las declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro como por los resultados que presentó ayer para el primer trimestre del año, con unas ganancias por 4 billones en los 3 primeros meses que se desplomaron nuevamente, que cayeron 29% en el primer trimestre, agrandando así el desplome ya del 43% de sus ganancias durante todo el año pasado. Indicador que volvió a arrancar bajando este año y que, según el presidente de la empresa, Ricardo Roa, obedece al golpe de la reforma tributaria, a la mayor tasa efectiva de tributación, que según él se mantiene en el 37.6%, un aumento en los costos de la energía, a mayores presiones inflacionarias, a la revaluación del peso colombiano y a los menores precios de los productos refinados. Desplome en las ganancias que profundizan la mala racha para la empresa más importante del país y que golpean los dividendos para la nación, así como para los 250.000 accionistas minoritarios, que ya este año recibieron 281 pesos menos por cada acción, en comparación con el dividendo de 593 pesos del año anterior. Números rojos que también golpean la acción de Ecopetrol, principalmente en la Bolsa de Nueva York, cuyo ADR valía $13 el 17 de diciembre del año pasado y hoy se cotiza a $11.66. ADR en Wall Street, hoy bajo fuego, tras las declaraciones ayer del presidente Gustavo Petro, que denunció corrupción en Ecopetrol, con hallazgos que, abro comillas nuevamente, son profundamente alarmantes, por decenas de miles de millones de dólares, recursos que han salido de la petrolera para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol, dijo el presidente, es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal, cierro comillas. Declaraciones que caen como baldado de agua fría entre mercados e inversionistas y que pasarán al banquillo y a inspección de la SEC, Securities and Exchange Commission, órgano rector de la Bolsa de Valores de Nueva York, con durísimas prácticas anticorrupción y con la obligación de cumplir con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que ya tiene además bastante ruido por las investigaciones en contra de Ricardo Roa, presidente de la petrolera, tanto por el helicóptero usado en campaña como por los dineros que se habrían recogido en la costa y el negocio de un apartamento que le compró al petrolero venezolano Serafino Diácono. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana. El 11 de enero del 2023 comenzó la historia que terminó hace unas horas con la inhabilidad y la destitución de Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. Es una decisión de la Procuraduría que le impide por 12 años el derecho a ejercer cargos públicos por dos situaciones puntuales. Por un lado, porque modificó la lista de elegibles a cargos de directivos, administrativos y agentes interventores de las cajas de compensación sin ninguna justificación y por incluir en estas listas a personas que no habían participado en la convocatoria, como es el caso de Juan Carlos Carvajal como agente interventor de Confahuila a finales de 2022. Y por otro lado, por pedir aporte a las cajas de compensación para financiar la paz total en Buenaventura. Para el Ministerio Público, a pesar de la buena intención, de la buena obra, no se podía pedir esa contribución, una contribución distinta a las legalmente ordenadas por la ley, es decir, para la administración de los recursos para fiscales con los que se financia el sistema de subsidio familiar en Colombia. Luis Guillermo Pérez es cercano al gobierno y se queja reconociendo que hizo lo que la Procuraduría dice que hizo y por lo que el 7 de noviembre del año pasado lo suspendió del cargo por 3 meses. Por ahora, al superintendente de subsidio familiar le queda la apelación a este fallo de primera instancia, que se queja también el presidente Gustavo Petro diciendo que no pueden quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano o a ninguna ciudadana. A Luis Guillermo Pérez sí, presidente, porque no fue electo popularmente.
aquí no se rompe la Convención Americana ni se entra en el terreno de la arbitrariedad, como usted lo dice. A esta decisión de la Procuraduría hay que sumarle, por supuesto, la suspensión del canciller Álvaro Leiva, los cargos a la exministra Irene Vélez por uso indebido de la influencia de su rol, los cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción, la indagación contra Laura Sarabia y los cargos a Susana Gómez o Susana Boreal y la suspensión e inhabilidad al congresista Alex Flores. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. ...6:41, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Iniciando este bello amanecer con fuerza, con ánimo, con ganas, buscando provocar las mejores emociones. Todo lo que usted oye, todo lo que las noticias, usted tiene que contrarrestarla. Bueno, además de que tiene que ser crítico y todo eso, pero tiene que contrarrestarla con buenas emociones, porque si no se deprime, si no uno entra en ese... entonces ánimo, fuerza y gana y vamos para adelante. Quiere decir, no nos dejemos llevar por la corriente de las muchas noticias que produce este país. Y todo pasa, Néstor. Bueno, todo llega y se va. A mí me da miedo que nos acostumbremos a que sea una más. Bueno, eso me da miedo. Hay unas cosas que se demoran. No, pero usted levanta la mirada y siempre en el horizonte hay cielos despejados. Y a veces hay que mirar ese el horizonte. Siempre. A ver, Séneca y Aristóteles, los interrumpo un momento. Pero es que hay que pensarlo, porque a veces lo agobian todos los hechos. Si no, uno sin duda. Tema de esta mañana, padre. El derecho a arrepentirse. Es que veo que hay mucha gente arrepentida y me encuentro con amigos. No, yo estoy arrepentido de esto, yo estoy arrepentido de aquello. No puedo decir de qué están arrepentidos, porque yo tengo que guardar cierto sigilo, pero están arrepentidos. Sí. Aquí hay varios arrepentidos. Aquí hay varios arrepentidos. Muy bien, el padre Linero esta mañana hablando de arrepentidos, pero ese arrepentimiento, ¿estamos hablando de política? Estamos hablando de política, sí. De política estamos hablando, y de todas las demás cosas. ¿Y qué me va a decir? ¿Que uno tiene derecho a arrepentirse? Sí, uno tiene derecho a arrepentirse, pero lo que tiene derecho es a no embarrarla otra vez. Es decir, porque es que hay cosas que te las avisan. Es que uno cuando la embarra no se da cuenta que la está embarrando. Pero es que hay cosas que te las avisan. Padre, hay cosas que te las avisan. Yo creo entender a quienes les va a hablar usted hoy. Sí, hay que a los arrepentidos. Pero hay alguien, dicho de otra manera, que haya acertado en política, que esté satisfecho. Es decir, es muy... por eso es una defensa del arrepentimiento. Es muy frecuente arrepentirse en política. Sin duda. Que no resultó, que me engañó, que dijo cosas que después no cumplió, que se camufló, en fin. Ya viene el padre Linero hablando de política y arrepentimientos, y ya vienen los deportes esta mañana con Daniel Angulo, hablando de los partidazos de ayer en el fútbol internacional. Así es, Néstor, muy buenos días, saludo para todos. Hubo victoria, empate y derrota en la jornada, y además un colombiano destacado que es Miguel Ángel Borja. La gran pregunta es, ¿se complicó Junior o el empate es bueno? Jugaba en condición de visitante, empató con Universitario de Deportes, pero lo que pasa, Néstor, es que le quedan dos partidos muy complejos al Tiburón: jugar en la altura de Quito y después recibir a Botafogo. Vamos a tener absolutamente todo en los deportes
deportes con reacciones y demás de lo que sucedió en la jornada de Copa Libertadores y Suramericana. En segundos les ampliamos la noticia, la intervención del gobierno otra vez a través de la Superintendencia de Salud, que se tomó la red de servicios de salud en el centro oriente de Bogotá, de la que se nutren, se sirven habitantes de 6 localidades, quiere decir casi una tercera parte de Bogotá. 6:44 en Mañanas Blue. Protesta por esta decisión, así como venían interviniendo las EPS, ahora intervienen que es un sistema de clínicas, de puestos de salud y hospitales. Protesta el alcalde Carlos Fernando Galán, que dice el gobierno lo sorprendió y está violando el principio de autonomía regional. El doctor Gerson Bermón es el secretario de Salud en Bogotá. También sorprendido, doctor Bermón, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes en Bogotá y en el país. ¿Usted no la vio venir? Ya teníamos toda la bulla, ya sabíamos efectivamente que estaban en ese proceso, pero sinceramente no lo creíamos porque habíamos tenido un diálogo franco, el alcalde Carlos Fernando Galán, el superintendente, el doctor Leal y el secretario de Salud de Bogotá se reunieron con los equipos técnicos para manifestar efectivamente la preocupación de lo que habíamos encontrado en las subredes, de lo que habíamos encontrado específicamente en la subred Centro Oriente y de las situaciones críticas que nos habían entregado. Asimismo, de los planes que teníamos para sacarla adelante, los recursos que estábamos dispuestos a destinar y pedimos el acompañamiento de la Superintendencia de Salud para construir ese plan y para hacerle seguimiento a ese plan y poder sacar a las subredes adelante. Los importantes son los usuarios y nosotros hicimos esa tarea de acercamiento. Nos sorprendió efectivamente la decisión. Ok, pero para aclararle a los oyentes, ¿qué es la subred esta que intervino el gobierno Centro Oriente? ¿Eso de qué consta? ¿Qué quiere decir la intervención? Recordemos que Bogotá antes tenía 32 hospitales, luego hizo un proceso de fusión a 22 hospitales y finalmente sustituyó esos 22 hospitales por 4 subredes que contempla, en este caso de la subred Centro Oriente, a 5 hospitales muy importantes, el Santa Clara, La Victoria, ejemplo, y 15 centros de salud, que los aglomeró en una sola administración. Estos hospitales atienden las localidades de Antonio Nariño, de La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe. Mire la importancia de ese territorio y donde trabajan para una población de más de 1.200.000 habitantes y de los cuales atienden aproximadamente a 200.000 usuarios del régimen subsidiado. Esa es la importancia de la subred Centro Oriente. 200.000 personas, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Diario o semanal? No, es la población 200.000 usuarios, es la población del régimen subsidiado que vive en esas localidades. Diariamente hace miles de atenciones de esos usuarios y atiende también una pequeña participación de las EPS del régimen contributivo en estas localidades. Sí, doctor Bermón, si le entiendo bien lo que usted me está diciendo, es cierto, hay un problema con esa subred de hospitales en el Centro Oriente de Bogotá, pero la intervención no arregla el problema. La intervención es una administración y nosotros le estábamos diciendo a la Superintendencia de Salud, tenemos un plan para una administración eficiente que saque de los problemas a la subred. La Superintendencia dice, yo voy a administrarla porque yo creo que la voy a sacar adelante. Listo, es una administración. ¿Qué tendrá que hacer el distrito? Trabajar con el interventor porque los importantes son los ciudadanos. Trabajaré y hoy mismo me reuniré con el interventor para mirar el alcance de la intervención primero y segundo, cómo vamos a trabajar para responderle a esos usuarios, porque es una situación crítica la que traía, pero no podemos en este momento permitir que se vaya a profundizar esa situación por malas decisiones en determinado momento. Y Bogotá tiene que seguir acompañando ese ejercicio para sacar adelante y que no se vayan a profundizar los problemas. Sí, secretario, como esta es una intervención en puntos de atención de unas localidades específicas en Bogotá, ¿esos pacientes podrían pedir cambio de sitio de atención? ¿Se podrían ir a clínicas y hospitales en otra zona de Bogotá donde no está la intervención del gobierno nacional?
No, así no funciona, y precisamente lo que Bogotá está proponiendo como modelo de atención es que las personas sean atendidas cerca de su localidad. Eso es lo que nosotros estamos abogando, y con un fortalecimiento de la red pública. Aquí lo que tenemos que mirar es qué EPS tienen contratos con esa subred para atender precisamente la población cerca a su localidad. Un 95% de esa población la tiene Capital Salud y la contrata con la subred Centro Oriente, y solo un 5% de las EPS del régimen contributivo contratan con la subred Centro Oriente para atender a su población. Esa población, lo ideal es que lo atiendan cerca de su casa. No es justo, y eso antes estamos luchando, de que la población tenga que irse a otras partes del territorio para que sean atendidos. Por eso tenemos que abogar porque mejoren los servicios de la subred, efectivamente, para que se pueda atender la población cerca de sus hogares. Secretario, cuando hay una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se deben cumplir, en teoría, digo en teoría porque eso ya no está pasando, unos pasos previos. ¿En este caso se cumplieron? Estábamos dentro de esos pasos previos, y efectivamente esa es otra sorpresa. El 17 de abril la superintendencia hizo una visita donde efectivamente encontró los hallazgos. Días antes, el 17 de abril nos llegan los hallazgos, el 18 de abril, nos llegan los hallazgos, y en el mismo documento remisorio le piden a la gerencia encargada de que haga el plan de mejoramiento de esos hallazgos. Eso se responde en el 4 de mayo dentro de los términos establecidos por la misma Superintendencia de Salud. Y esos hallazgos, ese plan de mejoramiento que respondió la subred, no fue respondido por la Superintendencia de Salud, sino que inmediatamente llegó la intervención. Sí. Entonces uno diría que estábamos dentro de los pasos que se deberían haber seguido, pero fueron interrumpidos por una medida de... En teoría, secretario, debería haber respondido la superintendencia el plan entregado el 4 de mayo antes de proceder a la intervención. Es decir, había un paso previo para intentar una solución distinta a la intervención antes de llegar a lo que se anunció ayer. O bueno, a lo que se hizo ayer, porque primero se hizo y luego se anunció. En mi concepto, debieron haber respondido que no estaban de acuerdo con ese plan de mejoramiento propuesto. En mi concepto, pudo haber habido un diálogo previo antes de la intervención para un plan de mejora de lo que se estaba respondiendo, si así lo consideraban, y no hubo ninguna respuesta. Simplemente fue una decisión de intervención que nos tomó por sorpresa. Sí, sorpresa alrededor de esta decisión, secretario, que es en la subred, pero muchos involucrados en el sistema de salud de la capital del país, por ejemplo médicos o quienes son gerentes de clínicas y hospitales, dicen que ahora la lupa tendría que ponerse en Capital Salud. ¿Ustedes están tranquilos con los indicadores y las respuestas alrededor de la EPS de los bogotanos, o también podría haber una decisión sorpresiva como la de la subred de ayer? Se lo hemos manifestado también a la Superintendencia de Salud, se lo hemos manifestado a la comunidad. Nos preocupa efectivamente las decisiones que quiera tomar la Superintendencia con Capital Salud, porque estamos también haciendo un trabajo, la estamos capitalizando con 92.275 millones de pesos. Tenemos 3 procesos muy fuertes de mejora de las PQRs, también de lo que encontramos nosotros en nuestra EPS del régimen subsidiado Capital Salud, y estamos trabajando y hemos sido transparentes con el superintendente de salud de cómo va paso a paso cada una de estas acciones. Así que seguimos trabajando en eso, pero esperamos que también, y como lo dijo el alcalde ayer, esperamos poder tener una comunicación previa a decisiones que quiera tomar la Superintendencia de Salud para poder buscar mejoras y no necesariamente, secretario, tener una medida inadecuada. Teniendo usted en sus manos el caso de la Subred Oriente desde enero, la situación de atención a los pacientes y su condición financiera, ¿daban suficientes elementos para una intervención? Estamos revisando jurídicamente la resolución que efectivamente tomó, pero debo decirlo y debo ser consciente que sí habían elementos suficientes para intervenir efectivamente las acciones de esa subred, como lo estábamos haciendo nosotros también en el marco de nuestra competencia, el distrito. La situación que encontramos fue crítica.
una inoperancia terrible administrativa, unos elementos que tendrán que ser objeto de investigación en el marco de la contratación y de la ineficiencia que se tenía en esta subred, y ya veníamos deteniendo esa caída al vacío que estaba teniendo administrativamente esta subred. Evidentemente eso es heredado. Ese gerente que tenía esa subred, ¿quién lo nombra, doctor Bermond? Eso lo nombra el alcalde, es el responsable efectivamente. En el periodo anterior, por supuesto, la alcaldesa Claudia López es el encargado de nominar los gerentes de las subredes. Esta subred tuvo unos problemas administrativos terribles. La gerente de la subred fue suspendida en tres ocasiones. Tuvo una interinidad muy fuerte esta subred, y por eso aquí estamos viendo las consecuencias de todo lo que sucedió en los 4 años anteriores. Pero es decir, ¿la culpa es en la alcaldía de Claudia López? ¿Es lo que usted me está diciendo? Esto es estructural, esto viene de hace muchos años, y efectivamente nosotros lo que estábamos haciendo en estos 4 meses era detener la caída de esta subred en todos los procesos, y ya estábamos recuperando. Esta subred pierde 5.000 millones de pesos mensuales. Con las acciones que nosotros veníamos, ya estábamos llegando por lo menos a que no hubiese esas pérdidas tan grandes en esta subred. Pero por supuesto eso no se da de la noche a la mañana, es una estructura inmensa, una estructura muy grande. Recuerden que los gerentes estuvieron hasta el 30 de marzo. Nosotros tuvimos un gerente el 1 de abril encargado efectivamente para tomar ya el control de la subred definitivamente. O sea, nosotros tenemos 38 días de haber estado con un gerente tomando decisiones. Recuerden que los gerentes estuvieron hasta el 30 de marzo. Lo que hace el superintendente es quitarle a ese gerente que ustedes habían puesto. Exactamente, y administrar directamente ya la operación. Vale. ¿A usted le dice algo el hecho de que el superintendente que toma la decisión de la intervención era concejal de Bogotá hasta hace 6 meses? Pues era concejal y tenía conocimiento perfecto de la situación de la subred, no en los últimos 4 meses, no en los últimos 38 días que tenemos nuestro gerente, sino que venía en ese franco deterioro en los últimos 4 años. Y la Superintendencia de Salud, no en cabeza del doctor Leal, sino también en cabeza del doctor Ulay, y los anteriores superintendentes han sabido la situación efectivamente que vienen trabajando. Desgraciadamente la decisión la toman cuando nosotros precisamente presentamos un plan de mejora y creíamos que íbamos a trabajar de la mano. Vale. ¿Y usted cree que vienen más intervenciones en Bogotá? Pues esperamos que no, porque nosotros tenemos en el marco de la territorialidad, en el marco de nuestras competencias, las obligaciones de que todo lo que recibimos en franco deterioro en la ciudad debemos sacarlo adelante. Nuestra competencia, para eso nos dio el voto de confianza el alcalde Carlos Fernando Galán, y para eso lo eligieron los bogotanos. Somos autónomos para resolver los problemas efectivamente, pero cuando decidimos resolverlos y pedimos incluso ayuda del gobierno nacional, pues nos encontramos en esta situación de decisiones en el marco de las competencias. Bueno, por eso se queja también el alcalde Galán, con razón, porque dice que este también es un tema de autonomía o de autonomías. Gracias, señor secretario Bermond, muy amable. A usted muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, el secretario de Salud, y sospecho que no va a ser la última intervención en Bogotá, Héctor, tal y como están las cosas. No, claro, y es que aquí hay, Néstor, aquí hay comprometidas 2 cosas que a mí me parecen muy importantes y que en Colombia no nos hemos tomado en serio. Una, la autonomía de las entidades territoriales. Aquí asumimos que el gobierno nacional puede sustituir a los gobiernos locales sin más. Usted mira la reunión que tuvo el presidente Petro en Ciudad Bolívar hace un par de días y parecía una reunión de un alcalde en la que hablaba de hacer colegios, de mejorar calles, de hacer mejoramientos de vivienda, de dotación de agua potable, y no invitó al alcalde. No estuvo el alcalde Galán. No invitó ni al alcalde ni al gobernador hablando de temas de región. Pero Néstor, esto lo coordinó la doctora Sandra Ortiz hace semanas. Es decir, no les costaba nada invitar al alcalde de Bogotá. No invitan al alcalde. Y fuera de eso, antes de la reunión, anunciaron las ministras de Medio Ambiente, y lo repitió en la reunión, que paralizaba unas obras que está haciendo el acueducto de Bogotá en varios de los humedales de la ciudad. Uno puede tener la opinión que quiera sobre esas obras, y puede ser que haya una discusión ambiental, pero la
la autoridad en Bogotá es la Secretaría del Medio Ambiente y no el Ministerio de Medio Ambiente. Es que parece una cosa absurda que el Ministerio de Medio Ambiente tenga mayor capacidad supuestamente institucional para proteger un humedal que queda en la localidad de Kennedy. Pero le sugiero, no caiga en la trampa, no es que tenga mayor capacidad, es que se están saltando a Bogotá. Entonces claro, pero además entonces viene el tema del proyecto regional en Bogotá o Cundinamarca termina liderado por la ministra de Medio Ambiente. Claro, Néstor, pero además viene este otro tema que es el de las facultades de las superintendencias, que ya lo habíamos visto y lo habíamos discutido con Sanitas, ahora lo hacemos con la Subred. Ayer la Procuraduría destituyó al superintendente de subsidio familiar porque evidentemente había tomado unas decisiones arbitrarias en relación con unas intervenciones de unas cajas de compensación. Bueno, pues, ese instrumento de intervención de los gobiernos en las empresas es una cosa que hay que tomar con mucho cuidado, que tiene que ser excepcionalísima, y aquí la hemos dejado avanzar y nos parece como natural que el gobierno se meta a una empresa y saque al gerente y tome la posesión de eso. Yo recuerdo que cuando se quebró esta empresa aérea que se quebró hace relativamente poco, ¿cómo se llamaba? Viva Air, todo el mundo le pedía al ministro que por qué no intervenía Viva Air, como si fuera normal que los gobiernos se metan a las oficinas de las empresas privadas y asuman la administración de esas empresas. Lo que está pasando aquí es un funcionario público, el señor superintendente, desbocado, interviniendo aquí y allá. Que conocía... Como en una época imperial, y dice, a partir de hoy, ustedes salen y entra el que a mí me gusta. Y obviamente, eso aplicado en temas de salud, ya usted ve en qué va lo de los maestros, Aurelio. Eso de los maestros con el FOMAC está saliendo. No, eso ni hablemos. De eso ni hablemos. El doctor Leal conocía de memoria lo que pasaba en la Subred como médico y como concejal de Bogotá. Y a mí me da la impresión es que no solamente coincido con lo que dice Héctor, sino que yo no le veo ningún provecho a esa intervención, porque